Santiago capítulo número 5 y vamos a dar lectura al versículo número 11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Oremos. Señor Dios, Padre Celestial, te agradecemos en esta hora por este momento donde podemos, Señor, estar reunidos en este primer día de la semana. Hemos estudiado tu palabra, Señor, y qué maravilla, Señor, saber y comprender el plan futuro que tienes. Tú eres todopoderoso, Señor, y llevarás a cabo, Señor, tu plan eterno. Ningún hombre lo puede detener. Y sabemos, Señor, que futuramente tú reinarás sobre este mundo. Ahora, Señor, llega el momento de escuchar el tiempo de predicación. Te suplicamos que seas hablando a nuestras vidas y permítenos recibir edificación. Gracias damos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. La breve epístola de Santiago nos menciona en este capítulo 5 a un personaje tal vez muy conocido del Antiguo Testamento. ¿Cuál es? Job. No solo lo menciona, sino que lo presenta como un ejemplo de paciencia. Entiéndase allí paciencia, perseverancia. Si hubo alguien que perseveró a pesar de todo tipo de adversidades, fue Job. Y de esto habla Santiago. Nos presenta a este gran personaje del Antiguo Testamento como un ejemplo de perseverancia o paciencia debido a esa gran aflicción por la cual atravesó, ¿no? Si hubo alguien que registra la Biblia que enfrentó gran sufrimiento, fue Job. En su vida experimentó todo tipo de adversidades, ¿no? Pero no solo la Biblia presenta acerca de Job su gran aflicción, terribles dificultades. Desde luego sabemos que él las enfrentó de la manera correcta, pero hay algo muy interesante que la Biblia presenta en el libro de Job. Tal vez tenemos pensado, bueno, este es un hombre que padece, experimenta dolor, dificultad en su vida. Tal vez hasta ahí algunos tienen el contexto del libro de Job. Pero si hay algo que hace también el libro de Job, al leerlo detalladamente, no solo el libro presenta las grandes aflicciones de Job, que se le sumaron todas a la vez, podríamos decir esa gran aflicción de Job, sino que a su vez presenta ese libro cuando fue quitada la aflicción de Job. Quedamos incompletos cuando algunos dicen, ay, sí, yo he leído el libro de Job y me doy cuenta de que Job sufrió mucho, padeció. Eso es cierto. Pero también el libro de Job nos muestra cuándo fue quitada la aflicción de Job. Ese es el título de mi mensaje para el día de hoy. ¿Cuándo fue quitada la aflicción de Job? Si miramos Job capítulo 1, leamos los versículos 13 hasta el 18, allí tenemos relatada cada una de las cosas por las que atravesó Job y que fueron parte de esa aflicción. Job capítulo 1 dice el versículo 13 hasta el 18. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 16. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones, y arremetieron contra los camellos, y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Como hemos leído hace un momento de este capítulo 1 de Job, versículos 13 hasta el 19, nos damos cuenta de los padecimientos de Job, ¿no? Terrible. Quizá uno podría pensar, ese es el resumen de la vida de Job, pero no es así. ¿Vieron que dice que estaba hablando uno que le daba la mala noticia y venía el otro? Todo esto le aconteció a Job en un día. Uno podría decir, bueno, es normal que haya perdido quizá en 5 años su ganado, sus posesiones, a los 3 años su familia. No, esto fue en un día. Tal es así que registra la Biblia que estaba hablando, dándole la mala noticia de que había perdido sus bienes, que había perdido a sus hijos, y venía el otro, Algo de esta manera, ¿no?
Aunque Job era un hombre perfecto, entiéndase por la palabra perfecto, maduro, aunque era un hombre apartado del mal, temeroso de Dios, y como dice la Biblia en Job capítulo 1, versículos 1 al 3, más grande que todos los orientales, sin embargo pasó por aflicción, ¿no? Por eso es que podemos decir que el tema del libro de Job no es ¿por qué sufre el justo? Porque uno dice es el tema del libro de Job, ¿no? El tema principal del libro de Job es cómo reacciona el justo frente a la aflicción. Es diferente, ¿no? Porque es seguro, hermanos, que el hecho de haber sido Job un hombre perfecto, apartado del mal, recto, temeroso de Dios, no le libró de la aflicción, ¿no? Es más, Dios permitió esto. Y lo permitió porque sabía quién era Job. Dios sabía entonces que este hombre, a pesar de todo esto, se mantendría fiel. Como dice Santiago, sería un ejemplo de perseverancia o de paciencia, como traduce la versión Reina Valera. ¿Qué pasó con Job? ¿Cuál es la historia del relato de su aflicción? En los versículos 14 al 19 nos dice la Biblia que experimentó en un día la pérdida de todas las cosas. Sus posesiones, sus hijos, algo que desde luego fue terrible. Terrible que este hombre haya experimentado en un día. ¿Qué perdió Job? Posesiones. Era un hombre que tenía mucho dinero porque dice que era más grande que todos los orientales. Este hombre que, de acuerdo a la Biblia, era de la tierra de Uz, el más grande de los orientales. En un día experimenta pérdida de posesiones, pérdida de sus hijos. Sus hijos estaban reunidos en una casa con otro de ellos, el primogénito, y de pronto entonces la casa cae y dice la Biblia, murieron todos. Pero no solo perdió sus posesiones, esto fue algo terrible. ¿Qué tal perder a todos sus hijos? Los perdió, ¿no? Algo doloroso. Pero adicionalmente a esto no solo experimenta pérdida de bienes, pérdida de sus hijos. Mire lo que dice el capítulo 2, versículo 7 de Job. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Además, sumado a estas grandes pérdidas de bienes, hijos, nos dice la Biblia que tuvo que enfrentar padecimientos de salud. No solo perdió bienes, hijos, sino la pérdida misma de su salud. Hemos leído hace un momento que Satanás viene y hiere desde la cabeza, coronilla, hasta el pie. O sea, todo su cuerpo es una figura para decir que todo el cuerpo de Job estaba con una llaga. Eso es lo que dice el versículo 7. Una sarna maligna, de tal índole. Pero uno diría, bueno, Job tiene quizá pronto, tiene una alergia. Solo era por ahí algo que le rascaba y ya. Sin embargo, el mismo Job registra qué fue esta sarna maligna con la cual Satanás le hirió. Capítulo 7 de Job, mire qué era. Versículo 5. Mi carne está vestida de gusanos. Se le estaba pudriendo la carne. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo. Mi piel hendida, y mire cómo era, y abominable. ¿Qué era entonces lo que estaba experimentando Job? No era por ahí como alguno dice, me salió un brote, una alergia. No, era algo tan terrible que hasta Job dice, es como si la carne se le estuviera pudriendo. ¿Lo vieron? Su carne se le estaba pudriendo de tal manera, al punto que dice que estaba vestida de gusanos. O sea, haga de cuenta que se le veían gusanos por todo lado. Eso es lo que significa esa figura, vestirse de gusanos. No olvidemos que el libro de Job es un libro poético. Y de una forma poética dice, toda mi carne está llena de gusanos. ¿Quieren saber cómo? Haga de cuenta que usted se viste de gusanos. Eso es lo que tenía. Esa era la sarna maligna que estaba atormentando a Job. Parte de eso, había perdido a su familia, sus hijos. Pero a pesar de todo esto, la actitud de Job no cambió. Nos dice el capítulo 1, versículo 20, ¿qué actitud toma Job frente a tal aflicción? Ante la pérdida de sus hijos, ante la pérdida de su dinero, ante esa sarna maligna que ha venido a su vida. Capítulo 1, versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra, y mire la actitud, y adoró. ¿Vieron? Adoró. A pesar de todo esto que sucedió en su vida, se mantuvo con una actitud de adoración. Su concepto de Dios, su adoración a Dios no cambió. Siguió tal y como estaba. Capítulo 2, versículo 9. Dice acá. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Siguió adorando a Dios, mantuvo su integridad, su rectitud ante Dios. Qué tremendo, ¿no? Por eso Santiago lo presenta como ejemplo de perseverancia o de paciencia. Ante todo eso,
se mantiene adorando a Dios, perseverando en Dios. Pero cuando todo esto se sumó en la vida de Job, es lógico, ¿no?, que llegara a su vida la desesperación. El libro de Job presenta de que sí se desesperó, se angustió, la zozobra de no saber qué va a pasar conmigo, ¿moriré o viviré? Y en esa encrucijada en que se encuentra Job, Job hizo algunas cosas. Y esas cosas que hizo Job no quitaron su aflicción. Recuerde que el libro de Job no solo presenta que Job está padeciendo su aflicción, sino también presenta la Biblia, el libro de Job aquí, cuándo fue quitada la aflicción de Job. Ya hemos visto qué pasó en él, ¿no? Muerte de sus hijos, pérdida de dinero, su carne descomponiéndose. Pero también la Biblia presenta de que en ese proceso, que es la trama de todo el libro de Job, Job hizo algunas cosas. Y aunque hizo estas cosas, sin embargo, no quitaron su aflicción. ¿Qué cosas hizo Job que no quitaron su aflicción? Capítulo 7. Estas son palabras de Job. Así he recibido meses de calamidad. Note cuánto tiempo estaba así. Y noches de trabajo me dieron por cuenta. Lo primero que hizo Job y que no quitó su aflicción fue contarle a otros. Hay gente que piensa que, ay, bueno, si yo le cuento esto, voy a descansar, ¿no? Job le cuenta a sus consoladores, que eran sus amigos, que unos dicen que eran 3, pero eran 4, porque hay uno que aparece al final. Los más que hablan son los 3, pero hay uno que aparece al final. Y Job en el capítulo 7 le está contando a sus amigos. Y le dice en el versículo 3, he recibido meses de calamidad, llevo meses en esta situación. Es más, noches de trabajo me dieron por cuenta, es decir, ni siquiera puedo dormir. Esto que hizo Job, de contarle a otros, incluso a sus amigos que aparentemente vinieron para consolarle, ¿sabe qué hizo? ¿Le ayudó? No. ¿Le quitó la aflicción? No. Hay gente que se engaña pensando que esto que tengo aquí atragantado, si lo cuento me va a ayudar. No. Usted ve la vida de Job. Una vez contó sus padecimientos y Job sigue en aflicción. Le contó a sus amigos. Y es más, aunque no dice la Biblia aquí, lo tuvo que hacer detalladamente, ¿no? Les contó cómo había pasado de ser el más importante, más rico de los orientales de Tierra de Uz, cómo pasó a ser alguien que quedó sin nada. Le contó cómo pasó a quedar sin hijos. Murieron todos en un día. Cuenta cómo le sucede esto de que de un día, así inesperadamente, de pronto comienza su carne a experimentar algo extraño. Pasa el tiempo, no mejora y comienza a gusanársele. Eso le contó Job. Cuenta a otros, a sus amigos, que lleva varios meses en esta condición. ¿Esto quitó la aflicción de Job? No. A pesar de que Job cuenta a sus amigos lo que le ha pasado, no. Hay mucha gente que cree que ahí ya está, descansé. No, mentira. Eso no quita la aflicción. Pero como pasa con algunos cuando están atravesando dificultades, el fin es saber cómo me soluciono esto porque tengo tal aflicción, a ver qué hago para que me pase esto, ¿no? La gente entra en ese punto, ¿no? De la desesperación, a ver qué hago para que me pase esto. Ya le conté a mis amigos, le dije todo lo que he pasado, pero sigo en aflicción. Probemos otra cosa, diría Job. ¿Qué más probó Job? Dice el capítulo 6, versículo 1 y 2. Respondió entonces Job y dijo, que pesasen justamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza. ¿Sabe qué ahora hace Job? Job comienza a quejarse. Ya no le va a contar a sus amigos, ya lo había hecho. Ahora Job, en su terrible angustia y dolor, decide asumir esta actitud de quejarse. Y dice, este dolor que tengo terrible. Muchos cuando hay aflicción, ¿sabe qué hacen? Se quejan. Esto es cuando ya la aflicción ha llegado al extremo y no hay solución. La queja de algunos que experimentan en medio de la aflicción comienzan a quejarse. Es aquel que se vuelve quizá un resentido. Por todo se queja. Si llueve, si no llueve, si hay sol, si no hay sol, todo le molesta. Y esa es la actitud del que se queja. Job comienza ahora a quejarse. Tal vez si yo me quejo, sentiré alivio, diría Job, ¿no? No. A pesar de que ustedes van a ver, leas el libro de Job detalladamente en su casa, usted va a ver a Job quejándose y sin embargo eso tampoco quitó su aflicción. Es más, yo diría añadió más aflicción. Porque quien se queja está todavía sintiendo las circunstancias por las que ha pasado. Si Job se está quejando por la muerte de sus hijos es porque no lo ha superado. Si Job se queja porque su carne está llena de gusanos, incluso más adelante dice que tiene una fiebre terrible todos los días, es porque no ha superado eso. El que se queja es porque no ha superado la circunstancia. Entonces, ¿puede ayudar la queja a superar la aflicción? No. Es más, le añade más aflicción. Job se está quejando.
Decide quejarse, pero ahí está. Todavía la aflicción le está golpeando en su vida. La aflicción está todavía ahí, no se ha ido, aunque se está quejando. Tenía todo lo que se le ha sumado. Pérdida de dinero, pérdida de hijos, pérdida de salud y ahora añádele otra, su queja. Porque la queja alimenta el dolor, la aflicción, ¿no es cierto? ¿Qué engaño algunos cristianos creen que si yo me quejo me voy a sentirme mejor? Mentira, eso le va a alimentar. La queja es a la aflicción como cuando usted toma un carbón y lo sopla con una tapa, le añade combustible. ¿Cree que se apaga? Sumada a la queja. Ya tiene usted un problema que es como ese carbón. Y usted viene con la tapa de la queja y lo sopla, se apaga, ¿cierto? Job pensó que quizá quejándose se extinguiría su aflicción. ¿Y la verdad fue que? No. ¿Cuántos de los que están aquí, usted ya ha probado quejarse? Usted ya ha probado contarle a todo el mundo, que sepan todo el mundo lo que pasa para que a ver si me entienden un poquito. Y ahí está todavía con su aflicción. ¿Cuántos de los que están aquí todavía se han quejado y han renegado y han maldecido y se quejan, están con la tapa de la queja, venteando sus problemas y sin embargo se han prendido más? Al final de la queja de Job, ¿tuvo alivio? No. Sigue la aflicción intacta y aún más fuerte que antes. Tal vez Job pensaría, bueno, ya no me sirvió quejarme. Le conté a Bildad, Elifaz, Zofar, a Eliú, los 4 amigos. Se lo conté, pero no hubo nada, sigo igual. La aflicción está ahí. Probemos otra. ¿Qué más hizo Job para tratar de quitar su aflicción? Capítulo 7 de Job, versículos 7 al 21. Acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. No volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Versículo 11. Por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu, y me quejaré con la amargura de mi alma. Y sigue diciendo, ¿soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guarda? Cuando usted mira este capítulo 7 de Job hasta el versículo 21, es lo otro que intenta en su esfuerzo desesperado de que su aflicción se vaya de hacer Job. ¿Y sabe cómo se llama esto? Lo que está haciendo Job es orar a Dios. Está orando, ¿no vieron? Y alguno pensaría, claro, ahí está la solución. ¿Quién no ha pensado que si ora, su aflicción se quita? La mayoría, ¿cierto? La mayoría de cristianos piensan que orando a Dios por su situación, su aflicción cambiará. Mala noticia. Aunque Job oró, su aflicción siguió. Ora a Dios. Y uno podría pensar, ¿cómo puede ser que la oración no quite la aflicción? En ocasiones no. La oración de Job es sincera. ¿Ve lo que está diciendo Job? Mi angustia es tremenda. Hasta confiesa al Señor y dice, tengo amargura. ¿No lo dice? Sí. Lo menciona exactamente. Tengo amargura. Es lo que dice el versículo 11. Por tanto, no refrenaré mi boca. Hablaré en la angustia de mi espíritu. Y me quejaré con la amargura de mi alma. Y algunos le dicen a la persona que está en aflicción, usted ore sinceramente delante de Dios. Dígale lo que está experimentando. Dios lo comprende. Sea sincero o sincera con Él. Job fue sincero. Estoy angustiado, desesperado. Pienso que me voy a morir porque por ahí está hablando de eso, ¿no? Tengo amargura, zozobra, inquietud. Oró a Dios. Pero la oración que hizo Job, ¿quitó su aflicción? No. Tal vez ese sea el caso de algunos. Yo he orado tanto. Yo he intercedido y he orado al Señor y solo Dios sabe cuánto he orado. Ya la rodilla la tengo inflamada porque he orado a Dios, dicen. Sí, y ya no sé ni qué más pedirle al Señor, ni cómo pedirle, dicen algunos cristianos. Se me acabó el repertorio, ya no tengo palabras para decirle, porque he orado para que Dios quite mi aflicción. Y sin embargo, ahí está todavía. Job pensó que la oración, ¿no? Como muchos cristianos piensan, con una oracioncita esto se arregla. No, aún la oración que hizo Job, muy sincera, muy del corazón, que desde luego Dios la escuchó porque Dios escucha la oración. Sin embargo, la aflicción de Job está todavía ahí. Así es la historia de muchos cristianos, ¿no? ¿Qué hago para quitarme esta aflicción? Y anda sumando aquí, hago esto, hago aquello, y todavía sigue la aflicción ahí. La desesperación va sumándose en la vida de Job. Y aunque va sumándose en la vida de Job, Job dice, intentemos otra cosa. ¿Qué más intentó Job? Capítulo 16, versículos 1 al 5. Respondió Job y dijo, muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras vacías?
¿O qué te anima a responder? También yo podría hablar como vosotros, si vuestra alma estuviera en lugar de la mía. Yo podría hilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza, pero yo os alentaría con mis palabras y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Cuando vio Job que no le sirvió nada de lo que había intentado antes, aunque había contado, aunque se había quejado, aunque había orado, ahora toma otra actitud. Y lo que vemos en el capítulo 16, versículos 1 al 5 que hemos leído, es la actitud de justificarse y defenderse. Eso es lo que está haciendo Job. Y muchos hacen esa actitud, ¿no? Comienzan a autojustificarse y a defenderse, porque usted encuentra esto en la vida de Job. Ahora les dice a sus amigos, consoladores molestos me estoy. Claro, como ustedes no están pasando por lo que yo estoy pasando, ustedes no saben, yo soy inocente. Es más, si yo estuviera en su lugar, hasta hablaría así como ustedes. Ustedes no saben, no comprenden, no entienden. Tengo razones para estar como estoy. Eso es justificarse. Eso es defenderse a sí mismo. ¿Cuánta gente en la aflicción comienza a autojustificarse? Y ese es un pésimo consejero. Muchos en la aflicción llegan al punto de victimizarse. Yo soy la víctima de todo esto. Autojustificarse. ¿Sabe por qué estoy así? Eso es lo que está diciendo Job. Como ustedes no están en lo que yo estoy, tengo razones, dice Job. ¿Saben por qué me comporto como me comporto? Dice el que está así, que se autojustifica y se defiende. Tengo razones. ¿Sabe por qué mi cara? Tengo razones. ¿Sabe por qué ya no hablo? Tengo razones. ¿Sabe por qué respondo mal? Tengo razones. Eso es Job. Autojustificándose y defendiéndose. ¿Pero sabe qué pasó? ¿Le sirvió esto a Job? Tampoco. No le sirvió justificarse y defenderse y llamar a sus amigos consoladores molestos. No le sirvió. Y es más, de ahí en adelante en el libro de Job, que tiene varias variantes que son interesantes en el libro, que usted las mira, bueno, hay que analizar un poco esto, pero hay variantes en el libro. Y de aquí en adelante comienza esa secuencia. Desde el capítulo 16 hasta el capítulo 31, versículo 40. Miramos el versículo 40 del capítulo 31. En lugar de trigo me nazcan abrojos y espinos en lugar de cebada. Y mire lo que dice ahí después. Aquí terminan las palabras de Job. Desde el capítulo 16 hasta el capítulo 31, versículo 40, Job se la pasa autojustificándose y defendiéndose. Diríamos en términos modernos, un rifirrafe con sus amigos. Mira, Job, considera, ¿no será que tú eres un hipócrita? Le decía a alguno de sus amigos. Dios no castiga a los justos, ¿por qué estás así? ¿No será que eres un pecador por ahí hipócrita? Y Job defiéndase. Considera, mira, a lo mejor te falta envolverte en paz con Dios, porque mire, el que está en paz con Dios no le vienen todas esas desgracias y en un día. Y Job, defiéndase. Autojustifíquese. Esa fue la actitud a lo largo del libro, imagínense. Capítulo 17, capítulo 18, 19, 20, 21, 22, 30, 31, versículo 40, dice, ahí terminan las palabras de Job. Y en todos esos, ¿sabe qué está haciendo Job? Defendiéndose y justificándose. Justificando su desespero, justificando su zozobra, justificando su amargura, justificando sus palabras. Esa es la actitud que está tomando Job. Muchos son así. Ya han probado de todo. Y ahora son los creyentes tipo Job, capítulo 16 al capítulo 31. Solo justificaciones y defendiéndose. Son aquellos que parece que andan ahora con una espada. A ver cuál que me dice algo y yo no lo oí. Ese era Job. A ver qué me dice Bildad por ahí. Yo ya estoy listo para. Ese era Job. Y venía por ahí con buena intención, pero con mala información estos amigos. A ver qué le decía por ahí Bildad y Job. Eso se llama autojustificarse y defenderse. ¿Cuántos en aflicción hay así que se están defendiendo a sí mismos? Y usted encuentra en la Biblia que Dios es el mejor defensor que hay. Miren el ejemplo de grandes hombres, como en el caso de Moisés. Moisés nunca se defendió de un pueblo murmurador, un pueblo que lo atacaba, y Dios lo defendió. Pero el problema está cuando usted se quiere defender a sí mismo y cuando se quiere justificar. Capítulo 16 al 31, Job se justifica y se victimiza. Yo soy la víctima de todo esto. ¿No hay gente así? ¿No hay cristianos de esta manera? Sí. Pero volvamos a retomar esto. ¿Será que esa actitud de Job le llevó a que su aflicción fuera quitada? No, sigue igual. Y yo diría peor. ¿Sabe por qué? Porque ¿cómo lo mirarían sus amigos? Que dice que vinieron para consolarle, aunque le faltó prudencia, conocimiento y muchas cosas más, pero al fin y al cabo vinieron a tratar de consolarle. ¿Cómo estaría la relación entre ellos? Yo ya no le digo nada, dejémoslo. Ahora sus mismos amigos le rechazaban. Porque estaba en esa actitud. En la actitud de justificarse y defenderse. Me dices, yo también te digo, ¿sí o no? ¿Quién quiere hablar con alguien así?
que está a cualquier momento en la defensiva, que le va a echar un directazo, un vainazo, o que, ¿cómo me está haciendo? Ah, sí, y usted también. ¿Quién quiere hablar con alguien así? ¿Quién quiere relacionarse con alguien así en amargura, en resentimiento? ¿Quién quiere? Seguramente sus amigos se alejaron. Ese es Job. Ha probado de todo, ¿no? Como quizá muchos cristianos han probado de todo y ahí están todavía con su amargura, su dolor, su aflicción. No ha cambiado nada, ha empeorado. La pregunta sería, entonces, ¿cuándo fue quitada la aflicción de Job? ¿Cuándo su condición fue cambiada? El mismo libro de Job lo dice, capítulo 42 de Job. Miremos el versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job. ¿Cuándo? Cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de. Ahí está la clave. La Biblia enseña en el último capítulo del libro de Job cuándo fue que de verdad la aflicción de Job fue quitada. ¿Y sabe cuándo fue? Cuando Job dejó de centrarse en sí mismo, cosa que es dificilísima para aquel que se halla en una aflicción. Eso es dificilísimo. El que se halla en una aflicción es cosa difícil que deje de centrarse en sí mismo. De compadecerse, de deprimirse, de angustiarse, de pensar solo en mí. Es tiempo, dicen algunos, de ser egoísta. Voy a pensar en mí, solo en mí. Dificilísimo para alguien. Cuando Job dejó de centrarse en sí mismo, y dice algo más la Biblia, y se preocupó por otros. Cuando dejó de orar por sí mismo y oró en favor de sus amigos. ¿Vieron? En ese momento y no antes. De hecho, la palabra traducida en el versículo 10, cuando hubo orado, la palabra era palal. Significa interceder, rogar y suplicar. Es más fuerte que simplemente orar. Cuando Job, dice el texto hebreo, palal, cuando Job intercedió, rogó y suplicó por sus amigos, dice la Biblia, cuando hizo eso, Dios quitó su aflicción. No cuando oró por sí mismo, ay Señor, pobrecito de mí, parece que me muero. No la quitó. Cuando Job intercedió, rogó por sus amigos, fue en ese momento, no antes, cuando Job se preocupó por el bienestar espiritual de sus amigos. ¿Sabe por qué? Miren el versículo 7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, uno de los amigos de Job, Temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Versículo 8. Ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocaustos por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no tratarlos afrentuosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamanita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Tremendo. Ahí en ese momento, cuando Job se preocupó porque, mire lo que dice Dios, mi ira está encendida contra ustedes tres, Elifaz, Bildad, Sofar, contra ustedes porque han hablado lo que no es correcto. Ahí se debe entender el texto que utilizan muchos los pentecostales, vuélvete en paz con Dios y tendrás plata en abundancia. Eso estaba equivocado. Ustedes, señores, no han hablado lo recto de mí. Mi ira está sobre ustedes. Vayan, busquen holocaustos, van a hacer ustedes un sacrificio, carneros, y van a pedir que mi siervo Job ore por ustedes, porque él atenderé. Y después dice la Biblia que cuando hubo Job orado por sus amigos, quitó la aflicción. ¿Vieron? Cuando Job dejó de preocuparse por su terrible afrenta, que era terrible, no podemos ser indolentes, sí. Pero cuando Job dejó de preocuparse, sentarse en sí mismo, ahí Dios quitó la aflicción de Job. Cuando usted deje de preocuparse por usted mismo, cuando usted deje de lamentarse, darse la palmadita, solo en ese momento, cuando usted se preocupe por otros, en ese momento Dios intervendrá y quitará su aflicción. ¿Está usted en aflicción? ¿Ha hecho usted de todo y sigue en la misma condición? Alguno me dirá, sí. Considere pensar en otros, considere en rogar por otros, ocúpese en ayudar a otros, preocúpese por otros, deje de enfocarse en usted mismo, en sus problemas, piense en otros y a lo mejor Dios orará y quitará su aflicción, no antes. De esa manera. Qué interesante esto, porque parece algo contradictorio, ¿no? Si yo tengo problemas, tengo que preocuparme por mí. La Biblia menciona lo contrario. Ocúpese, como hizo Job, por el bienestar de otros. Y quizá entonces se cumplirá en usted lo que dice el versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Está usted en una aflicción? ¿Una angustia? Mire lo que dice la Biblia. Deje de poner su mirada en usted y preocúpese por otros. Ahí fue cuando, ahí sí dice la Biblia, y quitó Dios la aflicción de Job. ¿Quién es su cabeza?
y medite en lo que usted ha escuchado en este día de la palabra de Dios. Quizá me haya escuchado un Job el día de hoy. Usted ha experimentado aflicción, angustia, dificultades y es de los que ha probado de todo, ha hecho de todo y sin embargo su aflicción sigue ahí. Usted me dice, yo he orado, pastor. Otro me dirá, yo ya me he quejado tanto que hasta ni quejas me quedan. Todos saben, yo ya le he contado a todo el mundo y sigo igual. Yo me he amargado. Tal vez he tratado fórmulas humanas y con todo y eso, mi aflicción sigue y aún peor. ¿Por qué no tomar en cuenta este principio que nos da la palabra de Dios? Voy a preocuparme por otros, por el bienestar de otros más que el mío. Parece paradójico, pero así es. Lo que el mundo aprueba, Dios desaprueba. A veces los principios de Dios parecen contrarios a lo que el mundo, pero ese es Dios. Somos contrarios como cristianos al mundo. Voy a comenzar a preocuparme por otros, a orar por otros, a buscar el bienestar de otros antes que el mío, para que quizá el Señor quite mi aflicción. Colóquese en pie, vamos a orar. Señor Dios, Padre eterno, te agradecemos en este día. Tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Qué gran principio tenemos allí. Ayúdanos, Señor, a anteponer a otros antes que a nosotros mismos. Tú lo hiciste, Señor, cuando viniste a morir en la cruz del Calvario. No viniste, Señor, a ser exaltado, sino a padecer, a dar tu vida aún, a morir en la cruz. Ayúdanos, Señor, continuamente a tener una actitud correcta frente a las aflicciones. Y te ruego por todos aquellos que su experiencia se parece a la de Job. Obres en sus mentes, corazones. Tu gracia, que tu Espíritu Santo redarguya sus vidas, Señor. Y puedan tomar en serio tu palabra y este principio que hemos visto el día de hoy. Ayúdale, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre del Salvador, el Señor Jesucristo. Amén y amén.